para este cuarto bimestre, tienen que ingresar nuevamente a la página oficial de Galich para poder ingresar al nuevo link de las tareas de Montreal, porque ya no es el mismo que utilizamos la tercera unidad, ya cambió. Aquí pueden encontrar ustedes un poco de esto del mes patrio, ¿verdad? Porque estamos en el mes patrio, van a poder encontrar poquita información, los horarios y las fases. Aquí en las fases nos vamos a la fase 14, que es la que corresponde a esta semana, y hasta abajo van a encontrar mi nombre y ya lo abro. ¿Qué es lo que tienen que realizar para esta fase? En su cuaderno investigar y colocar 2 ejemplos del uso de sentencias repetitivas de bucle. O sea que van a investigar poquito nada más o pueden tomar una idea de lo que yo voy a darles en la clase para que lo puedan realizar. Y colocar solamente 2 ejemplos. Hay ejemplos cortitos sobre estas sentencias. For next, do loop y do while. Ahora bien, de lo que investiguen, lean y otra cosa, y de lo que puedan ver ahorita en la clase, de lo que se les quede, van a realizar un organizador gráfico de lo comprendido del tema. Sea creativo al presentar su trabajo, utilice material que tenga en casa para realizar su actividad. La verdad que les sugiero, pónganle, puedan realizar con papel que tengan en casa, con cartón, inclusive con prensa, salen unas bonitas. No los estoy poniendo a gastar, solo que tengan en su casa, con crayones. Hay muy personas que son muy hábiles en dibujar, lo pueden realizar. Y si ya se animan un poquito, ya lo que han visto en compu, y ahí si tienen computadora en su casa, pueden hacerlo en Word. En Word ahí están las figuras, o pueden buscar imágenes en internet y colocar ahí su organizador gráfico. Como les dije yo a los chicos anteriores, yo vi uno muy lindo sobre si la temática del organizador era el cine. Entonces en las esquinas él puso estas cintas de las películas que habían antes, que representa el cine. En la parte de abajo puso una canastita de propós. Y los temas donde estaba desarrollado el organizador gráfico eran poporopos, era la forma de un poporopo, ¿verdad? Entonces, como le digo, hay diferentes maneras de poder realizar su organizador, no solamente el lápiz y ya sea que lo puedan realizar a mano o que se animen a poderlo realizar en Word o en otra aplicación que si ustedes tienen compu, ¿verdad? Si no, no hay problema, no se preocupen. Ahí sí que esa es su creatividad, se los dejo a su criterio nada más para que lo puedan realizar. Entonces, Miss, o sea que podemos usar Word. sí, pueden usar Word, no hay problema. Se los dejo a su criterio. Si tienen computadora, háganlo en Word. Bueno, Miss. Ahí sí. Maestra, Ajá. disculpe, ya tomó asistencia, es que viera que tuve problemas con el internet. No, la asistencia la voy a tomar hasta el final de la clase. Ah, bueno, Ajá. gracias. Bueno, entonces, como les decía, pueden utilizar Word, no hay problema. Ahí sí que esa es su creatividad. La verdad es que se los dejo a su criterio para que lo puedan realizar. Entonces, vamos con nuestro tema. De esta semana, que son las estructuras de bucle, las sentencias repetitivas. ¿Qué son sentencias repetitivas? Las estructuras de control repetitivas son aquellas que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones varias veces. Esto es lo que a nosotros nos va a permitir cuando hablamos de sentencias repetitivas. Nos va a permitir contar varias cosas de diferente manera, ya sea contando o acumulando, pero siempre varias veces. Por eso es que se le llama de bucle, porque va a ir en círculo contando hasta que nosotros le digamos ya. Esto significa que una instrucción repetitiva permite saltar a una instrucción anterior para volverla a ejecutar. A estas estructuras se le conoce también como ciclos o bucles por su funcionamiento. Aquí espero que lo noten porque va haciendo pregunta de examen.
Entonces, a estas estructuras repetitivas se le conocen como ciclos o bucles. Aquí les coloqué una imagen que más o menos representa que es un bucle. Y un bucle es algo que se sigue repitiendo varias veces hasta que nosotros digamos ya o encontremos la manera de que ese bucle termine y que tenga un punto final. Entre las estructuras que más utilizamos al momento de crear estos bucles o sentencias repetitivas es el while, do while, for next, do loop, while o when. Son algunas, hay más, pero estas son las que más se utilizan. En lo personal, he utilizado más el while, el do while y el for. Estas son las que más se utilizan. ¿Por qué? Les voy a decir más adelante porque el while y el do loop trabajan casi igual de la misma manera. La verdad que es muy parecido y en lo personal siento que le da más estabilidad al programa del while, pero sin embargo son sentencias que hay que utilizarlos, ¿verdad? Las instrucciones tienen el mismo fin y difieren únicamente en su sintaxis, siendo posible sustituir la solución en la que se utiliza. Las estructuras de control, aquí viene otra pregunta de examen, las estructuras de control repetitivas utilizan dos tipos de variables, contadores y acumuladores. ¿Cuáles son los tipos de variables que utilizan las sentencias repetitivas? Contadores y acumuladores. Cuando hablamos de contadores, hablamos que es una variable de tipo entero, que incrementa o decrementa su valor de forma constante, ya sea que le sume un valor o le reste un valor, o sea que va de mayor a menor, pero de forma constante y requiere ser inicializada generalmente en 0 y 1, aunque en realidad depende del problema que se esté resolviendo. O sea, va a ir de forma constante. Si nosotros le decimos que de 1 en 1 vaya incrementándole el valor en ese ciclo, así va a ir. O de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4. Depende de nosotros cuánto le digamos que vaya aumentando ese valor, pero tiene que ser constante. No le podemos decir que de 2, primero de 2 en 2 y después en 3, no, porque ya ese es otro tipo de variables que va en acumuladores. Esto personalmente es en contadores que va a ser de tipo constante, va a ser igual. Como su nombre lo indica, se utiliza la mayoría de veces para contar el número que se ejecuta esta acción o para contar el número de veces que se cumple cierta condición que nosotros queremos realizar. Aquí en el ejemplo, deseamos sumar del 1 al 5 y se necesitará una variable que genere esos números. Es decir, que empiece en 1 y llegue a 5. Ejemplo, mi variable va a ser num. Si es una variable que quiero yo meter números, ¿qué tipo va a ser? Ahorita va a haber una pregunta que les coloqué en el examen, cuando es de tipo texto y cuando es de tipo número. Cuando es número, ¿qué tipo de variable es? Integer. Eso, integer. Entonces, cuando mi variable es de tipo número, vamos a utilizar integer. En este caso, mi variable va a ser num. Y el valor que va a inicializar, con lo que nosotros vamos a iniciar mi ciclo, va a ser el 1. Y como les digo, va a ser de tipo constante, o sea que va a ser de 1 en 1. Como iniciamos en 1, aquí pueden ver en la parte izquierda de la pantalla, está aquí. Como iniciamos en 1, se le va a ir sumando 1. Entonces, 1 más 1, 2. Al 2 se le suma 1, 3. 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. Aquí nosotros ya tenemos un ciclo, un acumulador en el que le estamos diciendo que empiece en 1 y termine en 5, pero que los vaya a ir sumando. Que vaya a ir sumando hasta que llegue a 5. Entonces, en nuestro contador nosotros le vamos a decir que va a ser de 1 en 1. En el caso queremos que sea de 2 en 2, va a ser 1 más 2. Y va a ir sumando. Donde está en la parte aquí del 1 va a ser 2. No sé si me doy a entender en esta parte. Sí, Miss. Entonces, cada vez que se sume un valor, el valor se mantiene constante en todos los incrementos.
Si se dan cuenta acá, van a hacer cuenta de la diferencia con los acumuladores. Porque con los contadores es constante la suma que nosotros le vamos a ir a hacer. Ahora con los acumuladores. Un acumulador es una variable numérica que incrementa o decrementa, va de mayor a menor, según su valor o el valor que nosotros le queramos dar. Pero en este caso no va a ser constante lo que va a ir incrementando y requiere ser inicializada. Como su nombre lo indica, se utiliza para acumular valores en una sola variable, ya sea de suma o producto, resta, es otra forma de llamar a la resta, producto. Por lo tanto, existen dos modos de inicialización. Cuando nosotros queremos sumar, lo iniciamos en 0. Y cuando queremos restar, lo vamos a iniciar en 1. Aquí en el ejemplo. Esto con el objetivo, se hace con el objetivo de no alterar los valores con las respectivas operaciones. Ejemplo, si se desea conocer el acumulado de los pagos realizados a un grupo de empleados, se necesitará una variable que vaya sumando los sueldos de cada empleado. Se requiere una variable que permita calcular el acumulado. Entonces, como vamos a sumar, va a iniciar en 0. En este caso, mi variable va a ser sueldo A, que es la variable donde vamos a almacenar toda la suma de los sueldos. Y el 0 es donde vamos a iniciar nuestro acumulador, donde va a iniciar nuestro ciclo para poderle ir sumando. Si se dan cuenta, la variable que va a ir sumando no es igual, porque de 0 suma 354.5, 354.5 más 2.80, 634, 634 más 100, 735, 735 más 150, 885. O sea que lo que vamos a ir sumando no es constante porque los valores son diferentes. Aquí es donde quiero que se den cuenta la diferencia de cada uno de ellos. El contador va a ser igual lo que nosotros le vamos a ir sumando, ya sea 1, 2, 3, 4, pero todos tienen que ser iguales porque nos lo vamos a ir acumulando, es un contador. Y un acumulador va a ir igual, añadiéndole al ciclo, pero los valores que van a ser diferentes. No sé si está clara la diferencia acá entre contador y acumulador. Contador, la variable que va a sumar es exactamente igual en todos. Y el acumulador va a ser diferente, o sea que no se mantiene constante en todos los incrementos que vamos a tener. No sé si está clara ahí la diferencia entre los dos. ¿Sí? Yo no entendí. Bueno, vuelvo y repito. Contador. Un contador es una variable que se mantiene constante, ya sea que incremente o decremente. Va a ser exactamente igual. En el ejemplo les decía que mi variable va a ser el número 1, num. Ahí en num va a guardar la suma que yo voy a realizar. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo? Que se desea sumar los números del 1 al 5, pero que quiere que empiece en 1. Entonces, está pidiendo que empiece en 1, en este caso num, va a ser la variable donde va a almacenar los números. El valor inicial de la variable va a ser 1 y va a ir sumándole 1, 1, 1 hasta que llegue a 5. Porque yo le estoy pidiendo que sea del 1 al 5. Entonces le va a ir sumando de 1 en 1 hasta que llegue a 5. Esto es un contador. ¿Por qué? Cada vez que se suma un valor se mantiene constante en cada vez que va incrementando, porque si se dan cuenta, del 1 al 5 va incrementando un valor cada uno. Pero como solo le estoy sumando 1, entonces es constante lo que yo le voy diciendo. Al decirle constante es que va a ser el mismo valor siempre, no va a variar. ¿Estamos claros ahí en contadores? ¿O vuelvo y repito? Ahora sí ya entendí, Miss. Vale. Ahora con los acumuladores no es constante la cantidad que yo le voy a ir incrementando. El sueldo, en este caso sueldo A, va a ser mi variable donde voy a almacenar la suma de estos sueldos
Y como el acumulador nos dice que si voy a sumar, que inicie en 0. Y si voy a restar, que inicie en 1. En este caso, si yo quiero restar estas cantidades, en vez del 0 pongo el 1. Porque es el valor inicial donde voy a iniciar a acumular la suma de estas cantidades. A restar. En este caso es a restar, coloco el 1. Pero como ahorita en el ejemplo voy a sumar, entonces inicio con 0. Entonces 0 más la cantidad que le estoy diciendo, que son 354. 354 más 280. 280 más 64 y así va a ir sumando, pero si se dan cuenta las cantidades que está sumando no son constantes, cambia. 354, 280, 100, 150. Cada vez que se suma un valor diferente, es diferente, el valor no se mantiene constante en los incrementos. Eso es lo que yo quiero que tengan en claro en las dos variables cuando trabajamos en sentencias repetitivas. Contadores son iguales. Es la misma suma que se va a hacer cada vez. 1, 1, 1, en este caso. Y en acumuladores no es constante. Está variando las cifras, por lo que no se me va a mantener igual. ¿Queda claro? O vuelvo y repito otra vez, porque necesito que les quede claro la diferencia de estos dos. Quedó claro, Miss. Para que me hagan un poquito más la onda. Voy a poner este pequeño video. Los siguientes ejemplos. La atracción de la montaña rusa es un ciclo o un loop. Las vueltas se realizan cierto número de veces dependiendo de la condición que el operador determine, sea por tiempo o por número de vueltas. Este ciclo o loop es finito, ya que el número de vueltas debe finalizar en algún momento. El reloj es un movimiento de tipo cíclico que realiza una vuelta cada 60 minutos. Una carrera atlética en una pista es un evento cíclico. Las vueltas deben realizarse dependiendo del tiempo que dure la carrera. Este ciclo es finito, ya que el número de vueltas debe ejecutarse en un tiempo determinado. La realización de una encuesta contiene implícitamente un evento cíclico, ya que cada encuesta se repite y el total de ellas se debe aplicar dependiendo de la cantidad o del tiempo establecido para hacerlas. Cuando pagamos artículos en la caja registradora de un supermercado, se realiza un ciclo. Cada registro del precio de artículo es un evento repetitivo y que se lleva a cabo dependiendo del número de artículos que se hayan comprado. Piensa en otros ejemplos de la vida cotidiana donde veas que se apliquen los ciclos o bucles. Entonces, les coloqué estos ejemplos acá para que puedan más o menos tomar la idea de cómo es que trabajan los ciclos. Si se dan cuenta, todo en la vida es programable, todo en la vida se puede programar. Es algo que tiene como paradigma no sé si me escucha. Sí, Miss. Se quedó trabada la compu, fíjense. No me permite regresar a la presentación. No sé si ya pueden ver la presentación. Sí, Miss. ¿Ya la miran? La del video, sí. Ah, no, yo quiero que miren esta.
Entonces, como les decía, ya esto. La programación tiene como paradigma que toda la vida se puede programar. Por eso se creó otra cosa que se le llama programación orientada a objetos. Como les mencioné, Visual está basado en este paradigma que dice que toda la vida se puede programar. Cualquier objeto se puede programar. Y en los ciclos, si se dan cuenta, los ejemplos que les puse son relacionados a la manera cotidiana que nosotros vivimos y encontramos la programación en cada una de esas cosas. Entonces, para que me entendieran un poco más de cómo es que trabajan los acumuladores, les coloqué estos pequeños ejemplos para que puedan tomarlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, no sé si hay dudas todavía en los acumuladores y contadores. No, Miss. Así paso de una vez a los de la clase. Yo les coloqué 3 nada más para que lo puedan investigar y realizar su tarea. En este caso es el for next, que son procesos repetitivos o llamados bucles. Se utilizan para ejecutar el código de un número determinado de veces. La sentencia for next es un tipo de bucle automático que podemos utilizar para cumplir un objetivo. Aquí les coloqué unos ejemplos ya. Contar del 1 al 10. Entonces, for, en este caso la i es mi variable, igual 1 to 10, o sea, de la variable i igual 1 al 10. ¿Qué es lo que va a hacer? Contar del 1 al 10. El message box es un controlador de Visual que me permite sacar mensajes emergentes. Entonces va a salir un mensaje emergente con la i, y en la i está mi variable que yo quiero que haga, contar del 1 al 10. Igual, contar de 1 al 100, pero de 2 en 2. For i, o sea, de la variable i, va a empezar en 1 al 100. Step es como pausas o espacios o pasitos, o sea que va a decir que step 2 de 2, o sea, pasitos de 2 en 2, pausas de 2 en 2. Y el message box va a salir lo que nosotros le estamos diciendo que haga. Y el último dice, queremos que un bucle cuente de forma decreciente del 10 al 1, o sea que vaya del 10 al 1. Solo que ya no lo empezamos en 1, sino que lo empezamos en 10 porque va a ir restándole del 10 al 1. Y en los pasitos, o sea, en el step, para que me lo entiendan así, le digo pasitos, va a ir restándole 1, o sea que al 10 va a ir restándole 1 hasta que llegue al 1. 10 menos 1, 9, 9 menos 1, 8. Eso es lo que va a hacer este bucle. Restarle un número del 10 al 1 para que vaya mostrándome a mí en la pantalla el mensaje donde va a ir de forma decreciente. Es una de las maneras en las cuales trabaja el for. Les coloqué los 3 ejemplos más básicos para que ustedes puedan poder tomarlo en cuenta. En el while when son estructuras repetitivas o llamadas también bucles que se utilizan para repetir el o los códigos hasta que la expresión evaluada de un valor de falso. La estructura while o en while se repetirá mientras se cumpla la expresión lógica que se indicará después del while. Ejemplo, while, lo que nosotros vayamos a poner, como yo les puse acá. Ejemplo, escribe el valor de i, nuestra variable va a ser i, hasta que el valor de i tome el valor de 10 o más. En este código se explica la utilización de la estructura cíclica while y la expresión de cada uno de los valores tomados. While i menor a 10, o sea que while nuestra estructura repetitiva, la i va a ser nuestra variable, va a ser menor a 10 y va a ir mostrándome a mí los números de la variable hasta que llegue a 10. O sea que no va a parar el ciclo hasta que llegue a 10. Ejemplo, yo quiero que llegue un número 100. Yo le voy a poner que sea aquí menor a 100, pero y no va a acabar este ciclo
hasta que llegue al 100. O sea que va a seguir dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que llegue al 100. Por eso es que se le va a ir sumando el 1, porque va a empezar en 1 para que vaya llegando a la cantidad que yo le estoy solicitando. Con el do loop no hay mucho, la verdad, que hablar, porque trabaja casi igual que el while when, que es una estructura de control repetitiva que se caracteriza porque ejecuta un conjunto de instrucciones sin realizar previamente la evaluación de la expresión relacional o lógica. Esto significa que utilizando el do while, la secuencia de estas acciones se realizará por lo menos una vez, pese a obtener un valor falso, ¿verdad? Entonces, como les digo, el do loop trabaja casi de la misma manera que el while when, solo que de diferente secuencia en las acciones a utilizar. No sé si tienen duda acá. No, Miss. No, Miss. Bueno, si no hay dudas, Maestra, hoy. disculpe, ver que otra vez me salí, no sé qué dijo. Se me salió. Solo terminé de... Espérenme que están tocando. Ya. Terminé de explicar los ciclos de las tareas y estoy grabando igual la clase para que ustedes lo puedan ver. En el video igual voy a subirlos al canal de YouTube para que ustedes puedan tener las clases ahí guardadas y repetirlas si quedó dudas de algo, ¿verdad? No sé si tienen